Buenos días, hermanos, nuevamente. Doy gracias a Dios por esta preciosa oportunidad de estar estos días entre ustedes y también por la bendición de poder compartir, el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Gracias nuevamente, Pastor Mario, Pastor Arturo, hermanos de la congregación. Y quiero decirles, hermanos, que tenía un tema preparado, pero al escuchar el testimonio de la familia García Herrera, Pastor Tomás, desafiaste nuestro corazón, hermano. Nos recordaste la importancia de la obra misionera que está también próxima a recordarse en esta iglesia. Y decidí, hermanos, guiado por el Señor, cambiar el tema, gracias a los hermanos de cabina, a los hermanos de dirección, espero no haberlos metido en aprietos. Y gracias también por su comprensión, hermanos, porque así actúa el Señor en ocasiones. Y quiero compartirles, hermanos, en esta mañana, un tema cuyo título es Preguntas desafiantes. Preguntas desafiantes. En la Biblia, en la bendita palabra de Dios, encontramos grandes afirmaciones de Dios al hombre. Sencillamente porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y en ella encontramos afirmaciones que Dios hace de manera clara y de manera contundente. ¿Y cómo nos edifican esas afirmaciones? Por ejemplo, encontramos que Dios nos ama verdaderamente. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, hermanos. Amigo que nos acompañas en esta mañana, Dios te ama y nos ama a pesar de todo, con un amor profundo y también inalterable. También tenemos la afirmación de que todo lo que nos pasa nos ayudará para bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y también tenemos la afirmación de que Dios, hermanos, está con nosotros y que nos guarda en el futuro una gloria eterna, nos aguarda una gloria venidera. Como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y tenemos también la afirmación de que Dios nos oye cuando clamamos a Él. Dice su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tenemos también la afirmación de que el Señor está con nosotros en las pruebas, en las adversidades y momentos difíciles. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tenemos grandes afirmaciones en la palabra de Dios, hermanos, y todas ellas son verdad. Amén. Porque Dios es veraz y su palabra se cumple, sus promesas son fieles y verdaderas, pero también en la bendita palabra de Dios encontramos preguntas que fortalecen nuestra fe, preguntas que animan nuestro espíritu, que nos hacen sobreponernos a las pruebas y a los momentos difíciles. Por ejemplo, encontramos en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Y cuál es la respuesta? No. Tenemos al Dios de los imposibles. Amén. A Dios que puede hacer todo lo que quiere, todo lo que se propone, y no hay nada imposible para Él. Y Dios le preguntó esto a Abraham, el padre de la fe, cuando le ratificó la promesa de un hijo siendo viejo. Él de casi 100 años y su esposa de 90, tenemos que recordar que tenemos al Dios de los imposibles que puede hacer cualquier cosa. Y también en Romanos 8:31 al 32,
está la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué tremendo, hermanos. Y dice después, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Encontramos aquí preguntas de certeza y de victoria en nuestro Dios. Promesas también de provisión de parte de Él a nuestra vida. Y Dios cumple todo lo que promete. Y el Señor nos da la victoria. Y encontramos también en Romanos 8:35 la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y después el apóstol Pablo pregunta, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Podemos confiar que nada ni nadie nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Pero existen otras preguntas que nos desafían. Es decir, que nos retan y nos agarran mal parados y nos hacen reflexionar y pensar en la gran necesidad de nuestro mundo, de nuestra fe en Él y de nuestro servicio espiritual. Y también en Mateo 8:26, cuando el Señor calma la tempestad, le pregunta a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y eso nos agarra mal parados en medio de pruebas, de situaciones difíciles, porque el Señor puede entrar y puede provocar, como en ese caso, grande bonanza, diciéndole al mar, diciéndole a las olas, calla, enmudece, a los fuertes vientos de pruebas en nuestra vida. Pero encontramos, hermanos, respecto a la obra misionera, preguntas desafiantes. En la porción que leímos en Romanos capítulo 10, vamos para allá por favor, encontramos preguntas que nos desafían. Gracias a Dios ya se leyó esta porción hace un momento y eso contribuye también con el tiempo en esta mañana y también nos ayuda a recordar el contexto, pero mire, una lectura más para poder comprender un poco más la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Recordemos que la carta a los romanos que se está estudiando, ¿verdad, pastor? Cada domingo. Es un tratado del Evangelio, no es una simple carta. Y vienen grandes aspectos aquí de la salvación, todo lo que involucra la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Y el apóstol Pablo, después de hablar de varios aspectos de la salvación, de todo lo que incluye como la justificación, la redención, la adopción, la propiciación, aspectos grandes de la salvación, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos míos, se dirige a los hermanos en Roma, a los que habían conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hermanos, ciertamente, notemos que habla con el corazón en la mano y con certeza, porque la Biblia es un libro de certeza absoluta, hermanos. Es un libro que da paz, que da certeza en este mundo. Hermanos, ciertamente el anhelo, no dice deseo. ¿Qué es el anhelo? Un deseo profundo en el alma. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por la nación judía, por los hebreos, notemos su primera y más grande petición, ¿cuál es? ¿Qué dice? Es para salvación. Así es, hermanos. Notemos cómo el apóstol Pablo fue enviado por Dios al mundo gentil, a los no judíos, y él lo reconoció, y no fue rebelde a la visión celestial de ir y predicar, de ir a todos los lugares posibles en aquel mundo conocido, pero ahora notemos también su preocupación por su pueblo de sangre, por la nación hebrea. Hermanos, oremos por la salvación de México. Oremos, como decía el pastor Tomás, por toda Asia. Oremos, hermanos, por Puebla, oremos por Querétaro. Y debe ser nuestra petición continua. Y dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, conocen de Dios, pero no al Dios verdadero, no le conocen verdaderamente, porque dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, a lo correcto, a lo que Dios ha establecido a través de su palabra, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
intentando justificarse consigo mismos delante de Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios, a lo que Dios ha establecido, hermanos. Porque el fin de la ley, que dice a continuación, es Cristo, es el medio único de la justificación para con Dios. Para justicia, todo aquel que cree, notemos el requisito para ser justificado, tener fe en Dios, creer verdaderamente en Él. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire nada más, el apóstol Pablo aquí nos dice que predicaba al mundo gentil, a los no judíos, y que también le predicaba a los judíos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Acompáñeme por favor, que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Continúo, dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere. Notemos, la oportunidad es para todo aquel que cree. No será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Así es nuestro Dios, hermanos. Dios no hace excepción ni acepción de personas. Amén. Dios no hace excepción ni acepción de personas. Y dice el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y acompáñeme de favor con el 14 y 15, todos unidos. Ahí están las preguntas desafiantes a nuestra vida. ¿Qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estas preguntas, queridos hermanos y amigos, del versículo 14, inicio del 15, son preguntas que desafían nuestra fe, que desafían nuestro servicio a Dios y también que desafían nuestra labor evangelística y misionera a través de los siglos. Pero observemos que estas preguntas están precedidas por un principio universal. ¿Qué dice el versículo 13? Todos unidos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos ver que la Biblia es la verdad, hermanos, y este principio es verdad, y es verdad para todos. Es verdad, hermanos, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto implica una gran oportunidad para todas las personas, no importando su condición moral o espiritual, no importando su pasado, por desastroso que haya sido, los fracasos cometidos, no importando su presente, cómo se encuentre hoy, porque cada uno de nosotros sabemos, conocemos cómo estamos hoy, cómo vinimos hoy, no importando su estatus social ni su religión. Es una oportunidad para todos, hermanos, para todo aquel que cree, porque Dios ama al mundo. Dios ama a cada persona que existe en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque Él los hizo, porque Él los formó. Como dice el libro de los Salmos: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La oportunidad de salvación es para todos, para todo aquel que cree. Y notemos que la expresión todo aquel indica que la oportunidad es para todas las personas del mundo.
No solamente un pueblo, una nación, un estado. Indica que la oportunidad es para todas las personas del mundo por igual. No solo es para una nación, la oportunidad es para todas las personas del mundo. La oportunidad es a invocar el nombre del Señor para ser salvos. Cualquier persona con fe verdadera en Dios. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Fe es certeza. Fe es convicción en lo que no vemos. Dios existe, hermanos. Él es real. Como lo vimos en el curso de homilética, en el apartado de las grandes doctrinas de la Biblia, creemos en la existencia de un solo Dios viviente, que es hacedor y árbitro supremo en el cielo y en la tierra, indeciblemente glorioso en santidad, merecedor de toda honra, honor y adoración, y que en la unidad de la divinidad coexisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Iguales estos en todo ser, atributos y esencia, pero desempeñando oficios distintos a favor de la humanidad. Y creemos, hermanos, que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso creemos, eso dice la Biblia. Eso es lo que enseña la bendita palabra de Dios, hermanos. Eso es fe, creer que hay un Dios. Hay un agente moral a quien tenemos que darle cuenta. Pero también existe Jesucristo, hermanos. Jesucristo es real. Él realmente vino al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores, como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, porque todos somos pecadores. Eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso enseña la palabra de Dios. Eso es fe, hermanos. Fe es creer que hay un cielo. Amén. Pero también fe es creer que hay un infierno, una condenación eterna. Es decir, solamente hay dos lugares donde el hombre ha de morar, donde el hombre ha de existir después de esta vida. Los redimidos, los que pongan su fe en Jesucristo en vida, con fe y arrepentimiento, vivirán con Dios y con sus ángeles por la eternidad, en la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que no tiene necesidad de sol ni de luna, porque Dios es su lumbrera, Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pero los perdidos, los que no quieran nada con Dios ni con Cristo, pues el único requisito para la salvación es arrepentimiento y fe verdadera en Él, pero para los que rechacen a Cristo, existirán en el infierno con el diablo y sus demonios. Y tal existencia, sea en el cielo o el infierno, será eterna, hermanos. Eso es fe, hermanos. Fe es creer que este libro es la palabra de Dios. Amén. Única e incomparable por ser la revelación total y completa de Dios al hombre, y que nos muestra y nos cuenta el plan de Dios para las edades, y se centra en el Dios encarnado en Jesucristo, el Salvador de la humanidad, hermanos. Eso es fe. Necesitamos fe en Dios. Por eso dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree, usted puede creer en Dios verdaderamente, con fe verdadera y con arrepentimiento completo en Él. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de conducta, es reconocer que hemos hecho mal delante de Dios, que le hemos faltado al Señor, que no hemos dado en el blanco, que hemos cerrado el camino, que nos hemos ido a través de nuestras propias sendas, que hemos dejado el camino original, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos y amigos, solo Jesucristo salva. Solo en Él hay salvación y perdón. Por eso dice la Biblia, todo aquel que en Él cree. Cualquier persona con arrepentimiento y fe lo puede hacer. Usted que nos acompaña en esta mañana lo puede hacer hoy. Usted lo puede hacer hoy. La palabra invocar es pedir, es llamar, es apelar, es invocar. Por lo tanto, invocar el nombre de Cristo es llamarle con fe,
Es dirigirnos a Él con plena conciencia para encontrar perdón de pecados, paz en el alma, una vida nueva, un propósito en la existencia, una armonía con Dios, una paz con Él, una felicidad plena, porque hay felicidad en Dios, hermanos. La felicidad es posible. Yo sé que este mundo no conoce la felicidad, la confunde con alegría, ¿no es así? La confunde con comodidad. La confunde con bienestar en su salud, la confunde con cierta estabilidad social, familiar, la confunden con paz en las naciones, pero no, hermanos, la felicidad es real y este mundo no conoce la felicidad hasta que conozca al Señor, hasta que conozca a Dios. Los corazones están vagando en este mundo sin una felicidad verdadera. Creen que la felicidad es amasar fortuna y cuando la amasan se dan cuenta que son ricos pobres o pobres ricos. Creen que el bienestar, la comodidad da la felicidad y cuando tienen la casa de sus sueños, que no está mal, ¿verdad? Tener una casa bonita, una casa amplia, una casa decorada, no está mal, pero no está la felicidad. Tienen una casa pero carecen de un hogar. Tienen medicamentos, tratamientos, pero carecen de salud. Tienen una esposa, pero no una compañera en su vida. Tienen acompañantes como familia, pero no un hogar bendecido. Este mundo necesita la felicidad verdadera y esa felicidad, a pesar de las circunstancias, está en el Señor, hermanos. Y tenemos que invocar su nombre con fe, con arrepentimiento, como dice Colosenses 3:2, hablando de la plenitud en Cristo, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y también nos recuerda Juan 10:10, donde dice el Señor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y después dice Cristo ahí mismo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos y amigos. Existe una vida feliz, una vida plena, una vida abundante en Cristo. Y esa vida abundante solo se encuentra en Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo. Porque Él nos formó, nos diseñó y Él sabe lo que necesitamos. Y Él murió por nosotros en la cruz, Él vino a salvarnos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por eso Él es la pieza del rompecabezas de nuestro corazón, de nuestra vida, que nos hace falta. Y cuando lo tenemos estamos completos, estamos plenos en Él. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué dice? Salvo, pero ¿salvo de qué? Salvo de la condenación eterna que merecen nuestros pecados, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y se refiere a muerte eterna, no muerte física, simplemente la muerte eterna, o sea, la separación completa y eterna de Dios, de nosotros, en el infierno. Y también dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Y Apocalipsis 21:8 habla de la muerte segunda, que es lo que merecen nuestros pecados. Pero también somos salvos en Cristo de una vida ingobernable. Somos salvos de las cadenas del pecado. Somos salvos de las emociones destructivas. Somos salvos de un carácter incontrolable. Somos salvos de un lenguaje obsceno. Somos salvos de todo y el más completo sentido de la palabra. Somos salvos gracias a Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros, porque dice su palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. Pregunto, ¿cuáles son las cadenas que te atan? ¿Cuáles son los grilletes no físicos, no materiales, pero que nos esclavizan? ¿Cuáles son los verdugos que nos oprimen, hermanos? Hay libertad en Cristo y por eso dice, serás salvo, no solamente de la condenación eterna, pero también en esta vida de todo aquello que nos oprime, de todo aquello que nos lastima. Pero después de dar este principio universal, hay un tremendo desafío para nosotros los que ya hemos recibido el mensaje de salvación. Amén. Todos aquellos que ya tenemos morando a Cristo en nuestro corazón, tenemos el desafío de compartir cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nuestra vida, de nuestro matrimonio, familia, de nosotros mismos. El desafío, hermanos y amigos, es de llevar las buenas nuevas de salvación a toda persona posible, hasta lo último de la tierra, cumpliendo con la gran comisión que se nos delegó a la iglesia del Señor. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Marcos 16:15, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, nos falta mucho, pero gracias a Dios se está haciendo algo. Cuando el pastor, su esposa, ¿verdad?, nos mostraba el mapa y dónde están ubicados y la distancia con México, me vino a la mente, Efra, todas las naciones. Todas las naciones, hermanos. No solamente nuestro país, no solamente nuestro estado, no solamente nuestra colonia, no solamente nuestra iglesia, sino todas las naciones, hermanos. Y tenemos un reto allá afuera. Tenemos un tremendo desafío, se le llama la Gran Comisión porque lo es, pero lamentablemente en muchas iglesias ha sido la Gran Omisión porque no han hecho la parte que les toca. Pero hermanos, despertemos a esta realidad. Multitudes se están perdiendo. Naciones se encuentran cerradas y tenemos que aprovechar este tiempo y la oportunidad que tenemos, comenzando desde nuestra propia iglesia, con nuestra propia familia, haciendo más discípulos, recordando que es el centro de la obra misionera y de la Gran Comisión. Hermanos, más discípulos, más convertidos del Señor, predicar a más personas, que otros más se bauticen, como hoy decía, ¿verdad?, el pastor Mario, debe ser una constante, que esas aguas del bautisterio, como decía el pastor Bel, no deben, ¿verdad?, sin duda, me comentaba el pastor Enoch, que les decía, las aguas del bautisterio no deben dejar de moverse por personas que vienen y obedecen al Señor. Más discípulos, hermanos, más discípulos del Señor. Recordemos que el Evangelio no solamente es para oírlo y creerlo, como lo hemos hecho, sino también para vivirlo y darlo a los demás. Porque a veces nos quedamos con las bendiciones de la vida cristiana, pero hermanos, hay que compartir la riqueza espiritual que tenemos en Cristo. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Tenemos que compartir los tesoros de la salvación en Él, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Tenemos que compartir, hermanos, que en Cristo hay libertad, hay salvación, hay perdón, hay paz, hay plenitud de vida, hay propósito en la vida, hay todo lo que este mundo necesita y no lo ha encontrado. En el Señor hay plenitud de vida. El desafío está en forma de preguntas que taladran nuestro corazón y tocan las fibras más sensibles de nuestra mente, de nuestra vida, y nos llaman a una respuesta inmediata. ¿Cuál es la primera pregunta, hermanos? Que viene ahí en el versículo 14, aquí aparece en la pantalla. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Me acompaña una vez más a decirlo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, hermanos? Se necesita creer para invocar. Es la primera pregunta desafiante a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestro corazón. Podemos decir, bíblicamente hablando, que para que se dé la salvación, para que alguien sea salvo, primero necesita invocar. Es necesario invocar, como ya lo vimos, el nombre del Señor con fe y arrepentimiento. Esto es lo que la gente necesita. Es lo que marca una total y completa diferencia eterna. ¿Y sabe por qué lo menciono? Porque algunas personas solamente creen intelectualmente, o solamente creen religiosamente, o solamente creen históricamente, o solamente creen por costumbre, por tradición, pero no lo han hecho verdaderamente. Eso marca la diferencia eterna. No solo creer intelectualmente, tampoco saber históricamente, sino invocar es lo que marca la diferencia. La gente sabe, hermanos, la gente conoce, pero no han creído verdaderamente en el Señor Jesucristo con todo su corazón. La gente necesita creer verdaderamente en el Señor. Y la palabra creer que viene aquí en el versículo 14 viene del griego pisteu, pisteu, y significa confiar, confiar. Significa guardar, creer verdaderamente. En otras palabras, hermanos, es esto, mire, creer es esto.
dejarse caer, confiar. Confiar que aquí, si suelto el control, si no me endeudo, ¿verdad? Pero confiar que aquí está la otra mano, ¿para qué? Para sostenerlo, para cacharlo. Eso es fe. Eso es confianza. En otras palabras, ¿qué es la fe hablando de este tipo de creer? Es confiar tu destino eterno en el Señor. Es confiar tu vida absolutamente en Él. Y déjame decirte algo, hermano y amigo, los brazos de Cristo siguen abiertos en la cruz. Él murió con los brazos abiertos en la cruz. Sus brazos siguen abiertos, pero ¿sabes para qué? Para recibirte, para sostenerte. Su poderoso brazo sigue activo y no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír a todo aquel que invoque el nombre del Señor. Él sigue atento, hermanos, Él sigue despierto. A Él no lo tenemos que despertar como los dioses hinduistas que nos platicaba, ¿verdad?, el hermano. Dios no lo tenemos que despertar, el Señor sigue abierto, sigue atento, sigue, hermanos, dispuesto a salvarnos, a perdonarnos, a rescatarnos. Él no duerme, Él no necesita descansar, al contrario, dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En otras palabras, cuando yo duermo, tú me cuidas. Él no duerme, Él cuida nuestro corazón, cuida nuestra salud, cuida nuestra vida. Hace que se renueven nuestras fuerzas. Todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el aspecto bioquímico de nuestro cuerpo se regenera mientras dormimos, porque Dios así lo permite. Y estamos aquí gracias a Dios, hermanos, amén, por su misericordia, por su fidelidad, porque por ello no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces eso es creer, es confiar verdaderamente en el Señor. Mire como dice el Salmo 50:15, vamos corriendito por favor, Salmo 50:15. Salmo 50:15, mire lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, Salmo 50:15. Todos unidos, hermanos, una vez que lo tengamos, ¿qué dice? Salmo 50:15, dice la palabra de Dios, todos unidos. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué tremendo, ¿qué dice Dios, hermanos? ¿Qué te dice, amigo, en esta mañana? E invócame, llámame, suplícame, pídeme e invócame en el día de la angustia. ¿Y qué dice después? Te libraré y tú me honrarás. Así es Dios, hermanos. Y ahí mismo en el Salmo, ahora busquemos el 145:18, Salmo 145:18, demos un brinco casi al final del libro de los Salmos, del Salterio, y mire lo que dice el Salmo 145:18, Salmo 145:18. ¿Qué dice? Todos unidos, una vez que lo tengamos, hermanos, dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Notemos, hermanos, que tenemos a un Dios cercano, amén. No tenemos a un Dios lejano, no tenemos a un Dios indiferente, tenemos a un Dios cercano que nos dice: invócame en el día de la angustia, cercano estoy a ti, a los que me invocan, a los que me invocan de veras, a la mexicana, ¿cómo diría? A los que me invocan de veritas, de veritas, así es. Porque hay gente que invoca a Dios pero no lo hace de verdad. Hazlo en esta noche de verdad. Y no solamente esta noche, sino siempre cuando oramos, hermanos. Cerrada la puerta, entrando a nuestro aposento, orando a nuestro Padre que está en secreto, platicando con Él, derramándole nuestro corazón. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, que observa nuestra vida y conoce nuestra necesidad, te recompensará en público. Y dice después, orando no uséis vanas repeticiones. A Dios no le gustan las vanas repeticiones, sino la charla de corazón a corazón, la plática con Él, la súplica, la rogativa, las peticiones, las gratitudes, la alabanza que traemos a Dios, como en esta mañana. Así es, hermanos, debemos preparar nuestro corazón para invocar su nombre. Pero la gran pregunta es: ¿cómo la gente invocará a aquel en el cual no han creído? Preguntémonos eso, hermanos. Se necesita entonces, para final esta primera pregunta, para terminar, se necesita creer en alguien para poder invocarlo. No puedes invocar a alguien que no conoces. Necesitas saber de Él, necesitas conocerlo para poder confiar en Él. Y Dios se da a conocer a través de su palabra.
No podemos invocar a lo que no sabemos. La gente necesita en primer lugar creer para invocar. Segunda pregunta, ¿cuál es, hermanos? Viene ahí también en la pantalla. Segunda pregunta, acompáñeme de favor, ¿qué dice? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Una vez más, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Se necesita oír para creer. Esta es una gran realidad, hermanos. La gente no cree en Dios simplemente porque aún no han escuchado de Él. Nos decía mi hermano Tomás, su esposa, ¿verdad?, que había gente que no había escuchado del Señor. Incluso nos mencionaba un número la hermanita, solamente 5 personas habían escuchado del Señor, pero las demás no. Hermanos, hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio, verdaderamente. Hay mucha gente que aún no ha escuchado lo que Dios tiene para sus vidas. Sencillamente, hermanos, porque no hemos dado testimonio suficiente del Señor. Parece una verdadera ironía que viviendo en un mundo con muchos avances tecnológicos, en la era de la informática y de la comunicación, en la era de las redes sociales, la humanidad, hermanos, no ha escuchado del Señor verdaderamente. Pero es cierto, hermanos, que abunda en esas redes sociales, que abunda en internet, que abunda en esos videos, de todo, menos del Evangelio. Se necesita que abunde más. Se necesita que llegue a más personas, a más idiomas, a más lugares, la palabra de Dios, porque hay gente que no ha escuchado. En sus hermanos nos informaron acerca de esto. Uno dice, ¿a poco no han escuchado? No, hermanos, no han escuchado verdaderamente. El evangelio completo no. ¿Y qué es el evangelio, hermanos? Del griego evangelium, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y cuáles son las Escrituras? La profecía bíblica. Estaba profetizada la muerte del Señor, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hermanos. Eso es el evangelio. Hay esperanza en Cristo Jesús. El evangelio son las buenas noticias de salvación en Él, en Cristo Jesús, porque hay un solo Dios y por lo tanto un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Cristo, Jesucristo, cumple los requisitos para ser el único y suficiente mediador. Por eso Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, porque nadie más ha muerto en la cruz por nosotros. Nadie más ha sufrido tanto como Él lo hizo por nosotros. Nadie más resucitó de entre los muertos como Él lo hizo, amén. Su tumba, hermanos, está vacía. Y la gente necesita escuchar esto, que no todo está perdido, para no suicidarse, que ningún problema es insoluble para no divorciarse, que hay esperanza en el Señor para que las familias no se desquebrajen. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, la medicina para sus almas, el pan espiritual, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente necesita, mire, este pan. La gente tiene hambre, las naciones tienen hambre, hermanos, y no de pan, tienen sed y no de agua, sino de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Y saben con qué se están alimentando? Con chatarra. Con chatarra. Están sacando agua de cavernas rotas, de cisternas rotas. Pero aquí está la fuente inagotable de vida, de agua espiritual, es la palabra de Dios. Lo tenemos a nuestra disposición. La gente necesita, hermanos, escuchar, oír para que la gente crea. Necesitamos urgentemente dar testimonio con nuestra vida y nuestras palabras, hermanos, que nuestro testimonio verdaderamente influya a otros. Hermanos, vivamos como cristianos. Vivamos entregados a Dios. No vivamos como el mundo vive. No sigamos el camino de las naciones. Vivamos diferente. Pensemos diferente. Recuerdo a un emperador romano, déjeme ver, Diocleciano, en una de las tremendas 10 persecuciones que hubo durante todo el imperio romano, y los mandó a ejecutar y perseguir a los cristianos. ¿Y sabe por qué? Decía él en su escrito cuando decretaba esto: no porque se comporten mal, no porque falten a su palabra, no porque sean moralmente indecentes,
sino simplemente porque son diferentes, viven diferente, piensan diferente, se comportan de manera diferente, por eso hay que destruirlos. Eso era cristianismo, hermanos. Se distinguían del mundo, se amaban, hacían pactos. Pacto correcto, verdadero, decía el historiador, hacían juramento de no faltar a su palabra, de pagar sus deudas, de vivir correctamente, de poder dar cuentas de un depósito que se les había encomendado. Eso era cristianismo, hermanos, de enseñar la palabra de Dios a los suyos en sus hogares, los varones, a ser pastores de su casa. Eso era lo que ellos hacían, vivían de manera diferente. Manifestaban amor los unos a los otros y por eso los ejecutaban. Hermanos, Dios nos manda a vivir diferentes. Gracias a Dios no estamos ya en persecución. Necesitamos aprovechar esta gran bendición. Pero no nos acomodemos tanto en este mundo porque somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Estamos aquí de paso porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, hermanos. Está allá. Está allá, hermanos. Vamos para allá. Por lo tanto, no miremos tanto las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Echemos la mirada a lo celestial, levantemos la mirada y veamos las almas perdidas. Veamos, hermanos, que el tiempo es corto, que el Señor viene y no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no viene y no ha venido, ¿sabe por qué? Porque está esperando que nosotros despertemos y hagamos la parte que nos toca. Que demos un mejor testimonio, que hablemos a otros, que hablemos a más, que discipulemos a otros, que hagamos la obra evangelística, la obra misionera. Debemos hablar del Señor más, comunicar que en Él hay salvación del alma, perdón de pecados, nueva vida, gozo permanente, paz abundante y todo lo que el alma humana necesita. Pero ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? La gente necesita primero oír para creer. Hagamos nuestra parte, hermanos. Tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta desafiante? Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Una vez más, ¿qué dice? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tremenda pregunta desafiante a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, se necesitan entonces, dice a continuación, más predicadores para que la gente escuche. Se necesitan más predicadores del Evangelio para que muchos más escuchen del Señor. Sabemos que el mundo necesita también quien les predique. El mundo necesita, hermanos, más evangelistas, más pastores, más misioneros. Porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, y tenemos que seguir rogando al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pero también el mundo necesita, hermanos, más cristianos, no solamente pastores, misioneros, evangelistas. El Señor, el mundo necesita más cristianos comprometidos con Dios, comprometidos con Él, entregados a Él, que con valor y arrojo hablen de Él en su entorno. Hablen de Él a su familia, a sus familiares, a sus amigos, conocidos, a su colonia, en su trabajo, en su escuela. Los jóvenes se requieren, hermanos, más cristianos comprometidos que con valor y arrojo hablen de Él y de su bendita palabra. Que compartan las buenas nuevas, el Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. No solo basta, hermanos, con hablar de Dios, hay que predicarle su palabra. No basta con que sepan que somos cristianos, hablemos de Dios. Hablemos del Señor. Mire, algo que ayuda mucho es llevar la Biblia a donde vamos. Claro, quizá usted no va a llevar una letra gigante, pesada de ¿cuántos kilos? 3 kilos. No, pero sí va a llevar una más manejable a donde vaya. ¿Qué le parece? Y agregue un par de folletos que hablen del Evangelio. ¿Para qué? Para que en alguna oportunidad comparta. Para que dé propina al viene, ay, aquí viene. En la ciudad de Puebla, sí, ¿verdad? Para que dé al que está pidiendo algo de efectivo, pero mire, un folleto también. Un folleto también. O a quien le haga algún trabajo, que le pague, pero también un folleto también. A la estilista, dama,
a la que te corta el cabello, te pinta las uñas. Ya no quiero meterme más, ¿verdad?, en materia, pero dale también un folleto y compártele. Tienes ahí cuántas horas, a ver, hermana, cuántos minutos, y no se va a poder ir de ahí, va a estar ahí ocupadita. Entonces compártele del Señor. Qué importante es aprovechar esos momentos para hablar de Dios, para que la gente realmente escuche. La gente necesita, hermanos, escucharse, necesitan más predicadores del Señor, quien predique. El mundo necesita gente comprometida con el Señor, cristianos que vivan diferente, que compartan del Señor, que hablen de Dios, que hablen la palabra de Dios. El mundo necesita más predicadores que hagan oír el Evangelio. No es una labor exclusiva de los pastores, ni de los diáconos, ni de los evangelistas o misioneros. Es de todos, hermanos. Todos debemos involucrarnos en la gran comisión. Todos debemos hacer discípulos a todas las naciones. Nos toca a nosotros. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Pero para que la gente escuche, primero necesita quien les predique. Decidamos, hermanos, compartir continuamente a alguien del Señor. Pregunto, ¿a quién le compartiste del Señor en esta semana? En este mes o en este año, hermano? Tenemos que hablar del Señor. El Señor nos manda a ir y contarles. Recordemos que a todos aquellos personajes que se encontraron con el Señor, que vinieron enfermos y el Señor los sanó, el Señor les decía: ve y cuéntales, ve y anuncia, ve y comparte. Hermanos, el Señor nos dice lo mismo después de sanarnos espiritualmente, de restaurar nuestro matrimonio, familia, nuestra vida, nuestros hijos. Dice el Señor: ve y cuéntales, ve y anuncia, ve y proclama. ¿Y sabe qué? Lo podemos hacer en el poder de Dios. No en nosotros, hermanos, es en el Señor. Tenemos que obedecer el llamado del Señor de compartir. Y última pregunta, cuarta pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Una vez más, todos unidos, hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, aquí radica el meollo del asunto, aquí inicia todo. Aquí inicia todo. Necesitamos enviar para que prediquen, enviar a otras partes del mundo, enviar a otras partes de nuestro país, para que la gente realmente escuche, como dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la estrategia del Señor. Y lo vemos en el libro de los Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, cómo el evangelio se difundió, hermanos. Y tan solo en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿cuántas iglesias fundó? ¿Cuántos discípulos formó? ¿Cuántas almas ganó? Ese es el plan de Dios. Tenemos que enviar a otros. Es una realidad, hermanos, que tenemos que enviar a otras personas, a otros lugares del mundo para que prediquen. Se requiere más gente enviada a otros lugares, más misioneros, hermanos. Oremos por más misioneros. Oremos por la familia misionera García Herrera. Y voy a estar orando por ustedes, hermanos, por sus hijas. Que el Señor les sostenga, que les provea y que les guarde de todos los peligros, y que se cumpla la misión, el propósito por el cual están allá. Pero se necesitan más, hermanos, más personas que vayan y prediquen del Señor. Podemos decir que ese es el meollo del asunto. Esta es la clave de todo. Debemos comenzar por aquí. Necesitamos enviar y apoyar a más misioneros a otros lugares de nuestro país, del mundo, de nuestra ciudad. Debemos apoyar la obra misionera y debemos involucrarnos en la obra misionera, en la obra evangelística, porque el diablo a veces nos distrae internamente con problemas, con situaciones internas, para que descuidemos esa visión y que la mirada esté solamente aquí y no salir. El Señor quiere que impactemos, que vayamos, que hagamos hacia afuera también la obra del Señor, que expandamos su reino. Recordemos que Dios envía pastores a las iglesias, misioneros a otras partes del mundo, evangelistas a otros lugares, pero también, miren, hermanos, el Señor nos envía a ti y a mí. Lo repito, el Señor nos envía a usted y a mí.
Nos ha enviado el Señor y nos envía ¿qué? A compartir su palabra a nuestra familia, a nuestros amigos y conocidos. La gran comisión entonces es para todos, no solamente para unos cuantos. Por eso la clave para la labor misionera es que recordemos que Cristo nos ha enviado. El Señor nos ha mandado. El Señor nos ha dicho, id. Ese imperativo, id, salir, alcanzar a otros allá afuera, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, hagámoslo, se necesita que todos lo hagamos, que recordemos que tenemos una gran encomienda, una gran comisión, una gran responsabilidad delante de Dios de predicarle al mundo perdido. Recordemos que el cumplimiento de la gran comisión completa nos conduce a iniciar nuevas obras, nos lleva a hacer misiones, nos lleva a hacer más evangelismo, nos invita a salir, a estar orando por otras partes, por Uruguay, por Asia, por Turquía, por otras naciones, hermanos, por España, por Inglaterra, por todas las naciones, por Canadá, por Estados Unidos, que aunque creemos que hay muchas iglesias, no hay actualmente, como había antes, cristianismo. Se necesita más. Tenemos que hacer más. Estemos orando por esa cuarta oleada. Y yo le estoy pidiendo eso al Señor desde mi trinchera en Querétaro, hermanos. Que el Señor nos permita ver un avivamiento respecto a la obra misionera. Y mira, hermanos, termino con esto. Todos debemos estar involucrados en la obra misionera. Todos. El Señor nos envía a cada uno de nosotros como envió al endemoniado después que fue sanado, al hombre gadareno. En Marcos 5 le dijo, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cada uno somos enviados como Cristo al venir al mundo. En Juan 20:21 dijo el Señor, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor nos envía como envió a los 70 cuando fueron comisionados en Lucas 10, cuando les dijo el Señor, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor nos envía como en la gran comisión, porque la gran comisión es para todos y el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Pero mire, contamos con las más grandes promesas. Confiemos en el Señor. La promesa de su presencia, de su poder, de su ayuda. Por eso dice Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, es una gran comisión y todos debemos involucrarnos, pero tenemos una gran promesa. Tenemos su presencia, tenemos su ayuda, contamos con su poder y sus recursos. Hermanos, hagamos la obra misionera. Sigamos creciendo cada uno de nosotros espiritualmente. Sigamos realizando la gran comisión de manera personal y como grupo. Sigamos rogando por más obreros y preparémonos para enviarlos. Oremos por los misioneros y también sigamos ofrendando para la obra misionera. Sigamos cumpliendo con nuestra responsabilidad que tenemos con Dios. Hermanos, nuestro tiempo ha llegado. Que el Señor desafíe en nuestros corazones a través de estas preguntas. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y termina diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, anunciemos las buenas nuevas, hagamos la obra misionera. Cumplamos la parte que nos toca y nos corresponde en la gran obra de Dios. Vamos a orar, les invito a que nos pongamos en pie. Cada una de estas preguntas nos debe desafiar para compartir nuestra fe, para hacer obra misionera, para no quedarnos como estamos viviendo, haciendo lo que estamos haciendo, sino ir más allá, trascender fronteras, hermanos, hacer más discípulos, rogar por la obra misionera, apoyar a los misioneros, pero también involucrarnos activamente nosotros en compartir más del Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra y ruego de manera muy especial que tú nos ayudes a tomar una decisión,
Permítenos, Señor, involucrarnos más en la obra misionera, en la obra evangelística, después de haber escuchado a la familia García Herrera, que desafió nuestros corazones en esta mañana, que nos recuerda la gran comisión que todos tenemos y la parte activa que nos corresponde. Ayúdanos a levantarnos y hacer lo que nos toca. Pero también, Señor, a compartir con nuestra familia, amigos, conocidos de ti, dando un mejor testimonio y recordando que tú existes y eres real. Te ruego que tú des valor a los corazones y determinación. Y así como estamos en tu oración, queridos hermanos, quiero hacer 2 invitaciones. La primera para ti, querido hermano, que ya tienes a Cristo en tu corazón, que vienes aquí de manera ya más regular, más constante. Quiero invitarte a que si el Señor tocó tu corazón respecto a la obra misionera, después de haber escuchado a nuestros hermanos que hacen la obra en Asia, y también el tema, las preguntas desafiantes, si el Señor movió tu corazón a hacer algo más por evangelismo, por misiones, por tu iglesia, por tu familia, tu comunidad, yo te invito a que lo hagas, que le digas al Señor: Señor, ayúdame, úsame, aquí está mi vida, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si lo quieres hacer, te invito a que levantes la mano en tu lugar. Permíteme orar por ti, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, ore por mí, quiero hacer más evangelismo, quiero hacer más obra misionera. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Y la siguiente invitación y más importante que quiero hacer en esta mañana es para usted, querido amigo, visitante que nos acompaña hoy. Como les dijeron hace un momento, sea usted bienvenido, siéntanse entre buenos amigos, en confianza. Y quiero hacerte esta invitación, es la invitación de Jesucristo. Dice la Biblia, he aquí, Apocalipsis 3:20, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo llama a tu corazón, Él está aquí entre nosotros hoy. No físicamente, sino espiritualmente, porque dice en su palabra en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí esta mañana. ¿Y sabes dónde está? Muy cerca de ti, a la puerta de tu corazón. Y te llama, quiere entrar. Te invito a que invoques el nombre de Cristo, que le digas a tu corazón: Señor, ven a mi corazón, sálvame, perdóname, dame vida eterna, dame propósito, Señor, te necesito. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Quiero creer en ti. Ya no solo históricamente, ya no solo intelectualmente, sino tener un encuentro contigo. ¿Te gustaría en esta mañana recibir a Cristo? Si es así, levanta la mano en tu lugar, permíteme orar por ti. Rogamos que sigas haciendo tu obra, Señor, en este tiempo, que te sigas manifestando y que, Señor, tomes en tus manos a mis queridos hermanos, que hagas tu obra en esta preciosa iglesia, que nos ayudes a involucrarnos más en la obra evangelística, en la obra misionera, recordar, Señor, que el tiempo está cerca, el tiempo de tu venida, a poder involucrarnos más en hacer discípulos, en apoyar a otros misioneros, en apoyar los proyectos de la iglesia, los pastores, a seguir velando y rogando por países de manera específica. Gracias, Señor, por tu obra y por este tiempo. Bendice a mis hermanos, llénalos de tu poder, úsalos, tú sabes su decisión, tú sabes con lo que están batallando, lo que están decidiendo, tú que lo sabes todo, Señor, consuela, obra, manifiéstate, Señor, y provee lo que necesitan. Los pongo en tus manos, bendice a mis hermanos aquí al frente y úsalos con poder en la obra evangelística y misionera y a toda tu iglesia, Getsemaní, a sus pastores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.